Carlos Yebra es el editor del canal de YouTube Ladino 21, dedicado al lenguaje y la cultura sefardí y su evolución en el siglo XXI, en todos los ámbitos y a través de todas las formas y géneros. Este canal es bastante joven, desde febrero de 2017, y hoy podemos hablar con Carlos y que nos amplíe la información acerca de esta iniciativa. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos y por la iniciativa de haber abierto este canal, Ladino 21. Explícanos cómo surgió. Bueno, el proyecto nació al comienzo de 2017 y es una idea original de mi colaborador, de uno de los socios de este proyecto, llamado Alejandro Acero. Y la idea surgió porque nos parecía interesante mostrar que el judío español todavía se habla en el mundo, ¿no? Porque mucha gente no conoce esta lengua o piensa que ya no se habla o nunca la ha escuchado y no sabe cómo suena. Entonces, dices que es un idioma, ¿podemos llamar idioma? Sí, desde luego, y creo que es importante llamarlo idioma, ¿no? Porque la distinción lengua-dialecto en última instancia es una distinción de raíces políticas y creo que es importante que quitemos el estigma de dialecto del judío español, ¿no? Creo que no solo es una variedad del español, sino que es un idioma con características propias, en parte gracias a la diáspora. Claro. ¿Y dónde se habla más? Bueno, digamos que es un idioma policéntrico. Es difícil decir dónde se habla más. Se podría argumentar que la comunidad de nativos más amplia está en Israel actualmente, pero es cierto que debido a su carácter diaspórico en Estados Unidos tenemos comunidades importantes de judíos españoles hablantes en, por ejemplo, Seattle o en Los Ángeles, también en Nueva York en menor medida. Y luego también se habla en países como Francia, Reino Unido, incluso en España también hay ciertas comunidades, ¿no? Pero yo diría que Israel es la comunidad más importante de hablantes, sí. También he visto que en el canal tratas la evolución de este idioma. Uh-huh. Sí, el canal tiene un punto de vista descriptivo, es decir, no tratamos de prescribir cómo se debe hablar el judío español, sino cómo se habla de facto, de hecho, ¿no? Y entonces, para esto pues tenemos que contar también un poco de historia, pero digamos que el enfoque no deja de ser lingüístico. El enfoque es mostrar cómo se habla hoy en el siglo XXI en el judío español en distintas partes del mundo, ¿no? Y por eso es interesante, porque el dialecto osmanlí, por ejemplo, ¿no?, del antiguo Imperio Otomano, tiene ciertas diferencias con cómo se habla el judío español en Rodas o cómo se habla en Estados Unidos, ¿no?, o en Israel o en España. Y creo que es muy bonito mostrar esa variedad. Supongo que las variedades dependen del lugar, o sea, es decir, en Grecia o los descendientes de Grecia deberán tener pues palabras, han debido introducir palabras propias de su origen, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Por ejemplo, en la variedad griega existe la expresión gente de Pirón para hablar de gente importante, porque en el momento en que los judíos llegaron, el tenedor o pirón en griego era un utensilio que solo utilizaba la clase alta para comer. Entonces esta expresión se restringe a Grecia y no existe en otras partes donde se habla el judío español. ¿Y algún otro ejemplo así parecido? Porque este es bastante curioso, es como muy significativo, ¿no? Sí, por ejemplo, otro ejemplo claro es la palabra parás, que es dinero, ¿no?, que se utiliza en el turco y también se utiliza por asociación en el serbio, en el bosnio. Entonces es una palabra que viene de ahí específicamente y aunque se utilice en otras partes del mundo, se puede reconocer dónde la aprendió el hablante en cuestión, ¿no?, o de qué procedencia viene. Por ejemplo, en la lista de email que se llama Ladino Comunita, ahí escribe gente de todo el mundo y al final del email siempre escriben su nombre y de qué país vienen. Lo interesante de esto es que se puede hacer el siguiente ejercicio, es tratar de ignorar el nombre y la procedencia y tratar de deducir solo del texto de dónde viene la persona. Y es un ejercicio muy simple precisamente por esto, ¿no?, porque siempre se utilizan palabras que vienen de un idioma o de otro
y entonces si hay, por ejemplo, sobreabundancia de palabras que vienen del francés, como souhaitar, que viene de souhait, que es deseo, o palabras que vienen del portugués, como apañar, que significa capturar, se puede saber de dónde viene esta persona, o al menos en qué escuela del judío español fue educado, por así decirlo, en qué tendencia, en qué corriente. Entonces puede ser ya que dos personas que hablan judeo español a veces tengan dificultad en entenderse, ¿no? Las circunstancias. Sí, desde luego, y nos pasa siempre en los cursos de judeo español a los que yo he ido, por ejemplo, aquí en París, siempre acontece que nunca hay una clase homogénea. Entonces, a pesar de que la mayor parte de estudiantes, por ejemplo, aquí en París fueron educados en Alliance Israélite y entonces utilizan muchas palabras en común como el francés, cuando surge alguna palabra turca, por ejemplo, siempre hay alguien que tiene un familiar que vivía en el antiguo Imperio Otomano o que viajó a Turquía 2 semanas y aprendió esa palabra. Y entonces es muy, muy enriquecedor ese intercambio. ¿Crees que el judío español se expande de alguna forma, aunque sea en pequeños núcleos, o ves un futuro estancado al respecto? Bueno, esa es una pregunta optimista, en cierto modo, porque, bueno, como sabemos, ¿no? Hay también una corriente que sostiene que el judío español o el judaísmo o el españolit, estamos utilizando mucho, lo estoy utilizando yo mucho el judío español, pero no me gusta reducir la denominación a judío español porque creo que no hace justicia a las diferentes denominaciones que tenemos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay una corriente de opinión que sostiene que el judío español no tiene futuro, ¿no? Son todos estos documentales de El último sefardí, ya solo queda una comunidad de ancianos en un pueblo remoto del norte de Marruecos o de Turquía o de Israel y se va a acabar en la siguiente generación, etcétera. Entonces, lo que el Internet permite es que en efecto haya un futuro. ¿Futuro de hablantes nativos? No necesariamente, ¿no? Puede ser futuro de hablantes del judaísmo de segunda generación. Y creo que hacia eso vamos. No hacia la desaparición del judío español, sino hacia la conversión del judío español en un idioma que se habla en esferas que no son necesariamente la de la familia, que son la universidad, que son la esfera de la cultura, etcétera, etcétera. Y entonces, para decir correctamente el nombre, tal vez tendríamos que decir ladino. Para mí no existe, desde el punto de vista de la lingüística crítica, no existe una denominación correcta. Esa es la tragedia y también la suerte del judío español, ¿no? Todas las denominaciones tienen motivaciones políticas y sociales detrás. Y lo máximo a lo que podemos aspirar como lingüista, creo, en mi opinión, es a simplemente ser transparentes al respecto, ¿no? A decir, bueno, judío español se utiliza en esta parte del mundo, tiene este trasfondo histórico, ladino se utiliza en esta otra parte del mundo, tiene este otro trasfondo histórico. ¿Por qué Isaac Nabón prefiere ladino a judío español? ¿Por qué Heinz Fija prefiere judío español a ladino? Hay obviamente razones científicas, pero ninguna está exenta de asociación con razones políticas, ¿no? Entonces yo creo que simplemente hay que manifestarlo con honestidad y ya está. Pero no existe, ya digo, no existe ninguna denominación políticamente neutral del idioma en cuestión, de la lengua sefardí. Tal vez lengua sefardí sería una denominación más aséptica, ¿no? Sí, lo más neutral posible. Y entonces, si tuviéramos que hacer un diccionario de la lengua sefardí, sería inacabable, supongo. Sí, y además tendría el mismo problema que tienen todos los diccionarios de la lengua sefardí, que es que todos cojean de una cierta variedad, ¿no? De una cierta variedad osmanlí, de una cierta variedad de Rodas, ¿no? Dependiendo de dónde sea el autor, va a tender a poner más palabras de una variedad o de otra. Uh-huh. Volviendo al canal Ladino 21, la frecuencia para que la gente pueda empezar a seguirte, ¿cómo pueden suscribirse a tu canal? Así, para alguien que no sea ducho en la materia. Bueno, es muy sencillo, basta con entrar en YouTube y después buscar Ladino 21, Ladino y luego 21 con números arábigos, 21, y ya está, y ahí ya se puede ver directamente el canal y se puede hacer clic en suscribir o entrar en alguno de los vídeos y debajo del vídeo hacer clic en suscribir, y con eso los oyentes van a recibir los vídeos cada vez que metamos uno nuevo. Ahora mismo los estamos poniendo los viernes, cada semana subimos uno nuevo y la verdad es que está funcionando muy bien.
Bueno, genial. Nada, nosotros te damos las gracias por haber podido hablar con nosotros y haber tenido esta iniciativa, y esperamos pues que la lengua sefardí, hemos dicho, ¿no? La lengua sefardí pues se mantenga viva, y gracias a iniciativas como esta. Muchísimas gracias y felicidades por la labor de difusión de la cultura judía que hacéis en Radio Sefarad. Muchas gracias, Carlos. Hasta siempre. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.